El aborto. Módulo 5. El aborto. Contenido. Aborto espontáneo. Aborto provocado. Técnicas para efectuar abortos. Técnicas quirúrgicas de aborto. Técnicas químicas de aborto. Técnicas populares de aborto. Estadísticas del aborto. Consecuencias psicológicas del aborto. El gran silencio acerca del síndrome post-aborto. El síndrome post-aborto y el trastorno del estrés postraumático. Estadísticas del síndrome post-aborto. Retos para romper el silencio. El síndrome post-aborto en el hombre. Ayuda para el síndrome post-aborto. El marco legal del aborto. Constitución Política de la República de Guatemala. Código Penal. Ley de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Ley de la Planificación Familiar, Anticonceptivos y la píldora del día después. Situación de algunos países latinoamericanos. Estadísticas de la mortalidad de las mujeres a causa de los abortos ilegales. Mito del aborto legal y seguro. Estadísticas a nivel mundial. El caso de Rusia. Conclusiones. Introducción. Habiendo conocido el proceso tan maravilloso y perfecto del inicio de una nueva vida humana y su desarrollo dentro del vientre materno, comprenderemos ahora por qué el aborto es uno de los crímenes más atroces que el ser humano puede cometer. Siendo explícitos, sin tantos decoros ni tecnicismos, el aborto se refiere al término de un embarazo, porque hay abortos que suceden de manera espontánea y otros que buscan deliberadamente la muerte del embrión o el feto. Punto 1. Aborto espontáneo. Algunas veces un embrión o feto deja de desarrollarse y el cuerpo de la madre lo expulsa naturalmente, y eso se conoce como aborto espontáneo o pérdida natural. Estas pérdidas se suelen dar durante las primeras 20 semanas de la gestación, y cuando esto sucede no recae ningún tipo de culpabilidad sobre la madre, ni tampoco conlleva ninguna falta moral. El aborto espontáneo es más común de lo que se piensa. Casi el 30% de las mujeres experimentan uno, generalmente antes de que incluso les deje de venir la menstruación o antes de que se hayan dado cuenta de que estaban embarazadas. La mayoría de los abortos espontáneos tempranos son el resultado de un feto en desarrollo que no está sano y que no tiene las probabilidades de sobrevivir hasta el final del embarazo. Algunas causas conocidas de este aborto espontáneo son las anomalías cromosómicas. De un 50% a 60% de los abortos espontáneos suceden por esto, las anomalías cromosómicas en el feto, o anomalías uterinas, como los defectos estructurales en la cavidad del útero, o las infecciones y enfermedades, infecciones bacterianas y virales, como el citomegalovirus o estreptococos, o la toxoplasmosis, que se dan particularmente en el segundo trimestre, y las enfermedades como la diabetes que no está diagnosticada también puede provocar un aborto espontáneo. O la edad de la madre. La mitad de los embarazos en mujeres mayores de 40 años termina en un aborto espontáneo, y esto se debe en gran parte a la creciente tasa de las anomalías cromosómicas que se observan en los óvulos de las mujeres mayores. O los problemas de coagulación o la trombofilia. Esa es una causa común del aborto espontáneo en el segundo trimestre. Otras causas posibles son las enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, la exposición a las toxinas ambientales, como ciertos metales, o el estrés de la madre y el consumo excesivo de tabaco, alcohol, drogas, y también pueden estos ser factores determinantes. Punto 2. El aborto provocado. Ahora bien, cuando se da la terminación del embarazo de una forma intencional, ya no podemos hablar de un aborto espontáneo, sino de un aborto provocado, pues eso es terminar deliberadamente el embarazo de una manera que asegure que el embrión o feto no sobreviva. O, como dice Mosby,
es la interrupción intencional del embarazo antes de que el feto se haya desarrollado lo suficiente como para vivir fuera del claustro materno. Esto puede verse por Briolo Carrera Estuardo, es decir, es una de sus citas. Además de las consecuencias físicas y psicológicas que puede traer consigo el aborto provocado, este conlleva una falta grave a nivel moral y espiritual e incluso legal, porque se ha procurado la muerte de un ser humano. A continuación, desarrollaremos cada uno de esos puntos para poder dimensionar lo atroz que es el aborto y el impacto que alcanza en las personas involucradas. También profundizaremos en sus consecuencias, tanto físicas como médicas. Punto 3. Técnicas para efectuar abortos. Tristemente, a lo largo del tiempo se han desarrollado distintos métodos para efectuar abortos y cada uno de estos muestra lo inhumano que puede llegar a ser el hombre, y no solo por el simple hecho de que atente directamente contra la vida del que no ha nacido, sino por la forma en la cual lo hace. Además, es importante mencionar que el que no ha nacido sí siente y recuerda el dolor que le producen todos estos procedimientos. Punto 3.1. Técnicas quirúrgicas de aborto. Inciso A. Aborto por succión y legrado. El fin de esta técnica es dilatar o abrir el cuello de la matriz con un instrumento llamado dilatador uterino. Después de dilatar el útero, se aspira con una cánula, que es un tubo plástico y hueco conectado a una bomba que es tipo aspiradora a través de una manguera flexible. Luego, con otro instrumento que es llamado legra, que es como una cucharilla, se realiza un raspado para extraer todos los restos del embarazo, o sea que se limpia la cavidad de los restos fetales y placentarios. Y esa técnica se aplica en las primeras 10 semanas del embarazo. Inciso B. Aborto por dilatación y curetaje. Cuando el feto ya tiene más de 10 semanas y ha entrado en el segundo trimestre, entonces ya no es posible realizar una succión, por lo que los que se dedican al aborto, llamados abortistas, emplean la técnica conocida como la dilatación y curitaje. Y luego de lograr la dilatación, entonces se introduce una cuchilla afilada para desgarrar al bebé en pedazos. Lo desprenden de su base y por último se realiza el legrado. Inciso C. Aborto por dilatación y evacuación. Cuando el feto tiene ya una edad de entre 12 y 20 semanas y su tamaño no permite que se realicen las técnicas que se describieron antes, los que se dedican al aborto u abortistas emplean este método. Al igual que los dos métodos anteriores, se inicia con la dilatación y luego se succiona el líquido amniótico. Por último, se utiliza una pinza con la que se agarra al bebé y se le va desmembrando y retirándolo por pedazos, hasta que queda de último la cabeza, que se tritura con la pinza, eso también para extraerla por pedazos. Inciso D. Aborto por nacimiento parcial. Este método se utiliza para matar a los bebés que ya están en la última etapa del embarazo y que ya es médicamente viable que el bebé nazca. En este método, el que se dedica al aborto o abortista es guiado por la ecografía y agarra por los pies al bebé con las pinzas y con sus manos extrae del canal genital de la madre el cuerpo del bebé, excepto la cabeza. Luego, clava sus tijeras en la región occipital del bebé e introduce un catéter en el agujero, a través del cual vacía el cerebro por succión. Una vez destruida y succionada la cabeza, la extrae del útero. Este procedimiento asesino es en realidad un infanticidio, porque el bebé ya es viable y la gran mayoría de estos abortos se hacen en el quinto y sexto mes del embarazo. En la actualidad, los avances de la medicina han logrado que niños nacidos con 22 semanas de gestación, o sea, menos de 6 meses, sobrevivan. Por lo que se está matando a un bebé que ya está en la capacidad de ser dado a la luz, lo que convierte a este método en uno de los más abominables. Y no por eso quiere decir que los descritos anteriores o que se describirán después sean menos abominables.
Inciso E. Aborto por histerotomía u operación cesárea. Este aborto se realiza durante los últimos 3 meses del embarazo y consiste en realizar una cesárea, pero no con el objeto de salvar al bebé que está por nacer, sino para matarlo directamente o sacarlo del vientre materno y dejarlo morir. Estas técnicas tienen graves complicaciones con la anestesia, que por lo regular es aplicada por anestesiólogos o técnicos de no muy buena reputación y que buscan ganar el dinero fácil. Además, por su falta de ética profesional, suelen cometer graves faltas como aplicar una sobredosis o cualquier otro error técnico que puede provocar grandes complicaciones. Se dan infecciones serias por el uso de instrumentos que están contaminados, que los abortistas utilizan una y otra vez. A veces ni siquiera los limpian ni los desinfectan. La mayoría de los pacientes necesitan otra operación para eliminar sus infecciones que se pueden generar en el útero y en los ovarios. Esto muchas veces deja a la mujer sin ninguna oportunidad de quedar embarazada de nuevo, es decir, la deja estéril. Además, una de las mayores complicaciones que se puede dar en un aborto provocado es perforar el útero durante el procedimiento. Y si esto sucede y no se acude a un hospital a tiempo, entonces comienza a haber un sangrado severo, y esto termina costando 2 vidas, la del bebé y la de la mamá. Punto 3.2. Técnicas químicas de aborto. Es decir, primer punto, inciso A, aborto por inyección salina. Se utiliza después de las 16 semanas. El líquido amniótico que protege al bebé se extrae, inyectándose en su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere esa solución. Eso le producirá la muerte 12 horas más tarde, por envenenamiento, por deshidratación, por convulsiones, por hemorragia del cerebro y de otros órganos. Esta solución salina produce dolorosas y graves quemaduras en la piel del bebé. Unas horas más tarde, la madre comienza, entre comillas, lo que llamaríamos el parto, y da a luz a un bebé que está muerto. A veces el bebé nace vivo, por lo que lo dejan allí, sufriendo hasta que muere. Inciso B. Aborto por inyección intracardíaca. En este método, aproximadamente a las 16 semanas de embarazo, por medio de imágenes de ecografía, se sitúa al bebé guiando una aguja larga hasta el mismo corazón. La persona que lleva a cabo el procedimiento inyecta cloruro de potasio o algún otro líquido que le causa en forma inmediata un paro cardíaco al feto. Posteriormente, al cabo de algunos días, la madre va a dar a luz a un feto que estará muerto, o bien se acelera el proceso por una dilatación cervical seguida de inyecciones de prostaglandinas o de ácido prostanoico. Inciso C. Aborto por prostaglandinas. En las técnicas de dilatación generalmente inyectan o administran la oxitocina a través de sueros. Esta es una hormona sintética que estimula la contracción del músculo uterino, tal y como sucede en el trabajo de parto, y al lograrlo, dilatan el cérvix para después hacer el legrado. Algunas veces también se utilizan derivados de prostaglandinas, que son sustancias o componentes que también producen contracciones uterinas y por lo tanto dilatación y apertura del cuello de la matriz. En este método se administran las tabletas cuya base es una prostaglandina que contiene el componente genérico misoprostol, el cual provoca las contracciones del útero para que el embrión o el feto sea expulsado. Inciso C.1. Misoprostol. Desde hace varios años existen medicamentos en el mercado farmacéutico cuyo componente principal es el misoprostol. Es un principio que es genérico y era utilizado para la gastritis. Cuando estas personas se dieron cuenta que provocaba dilatación del cérvix, se comenzó a utilizar como un abortivo y actualmente es utilizado mayoritariamente con este fin.
En Guatemala, el costo actual de 30 tabletas de este medicamento a base de misoprostol ronda los 2.400. El costo antes de que este medicamento se utilizara solo para la gastritis era de 70. Aproximadamente, además de ser un abortivo, el misoprostol también puede causar graves efectos secundarios en la mujer, como sangrado excesivo, calambres, náuseas, vómitos y dolores de cabeza. Esta técnica es la que la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha catalogado como el aborto sin riesgo y es la propuesta que han querido emplear en sus planes de educación sexual y control natal. Este aborto sin riesgo, entre comillas, consiste en dar a tomar o colocar vaginalmente una o varias tabletas de misoprostol. Esto logra la dilatación del cérvix en pocos minutos y luego utilizan el aspirador manual endouterino, por sus siglas AMEU. El AMEU es una jeringa al vacío, que en la punta tiene una sonda delgada. Cuando se ha logrado dilatar el cérvix, se introduce en el útero, se aspira el feto, que en ocasiones llega a tener hasta 14 semanas. Para este método ya no se necesita de un quirófano, ni tampoco de anestesia, ni tampoco de un médico. Lo puede utilizar, por ejemplo, una comadrona, un técnico, un promotor de la salud, o alguien que no tenga trabajo y que encuentre en esto una forma fácil de hacer dinero. La píldora anticonceptiva, inciso D. Todas las píldoras que son mal llamadas anticonceptivas funcionan de una manera similar. ¿Y por qué es mal llamada anticonceptiva? Porque este es uno de sus efectos, pero no el único. Estas píldoras contienen un derivado hormonal llamado levonorgestrel, y este genera 3 efectos. Un efecto ovulatorio, es decir, que evita que la mujer ovule. Cambia el moco cervical para que los espermatozoides no puedan alcanzar al óvulo. Evita la implantación del embrión ya concebido. Cuando los dos efectos anteriores, que sí son propiamente anticonceptivos, faltan, es decir, cuando se da la fecundación, estas pastillas generan el efecto de evitar que el embrión pueda implantarse en el útero para que sea expulsado del cuerpo, y este es propiamente un efecto abortivo. La píldora anticonceptiva actúa engañando al cuerpo de la mujer al mandar la señal de que está embarazada permanentemente. Así altera su sistema reproductivo. Si del 3% al 5% de las mujeres que toman esta píldora reportan embarazos, entonces, ¿cuántas más van a estar teniendo ovulaciones? Y de estas, ¿cuántas van a estar concibiendo una nueva vida y perdiendo al embrión por su efecto abortivo? Este efecto es debido a los cambios bioquímicos en los niveles de las interleuquinas, que son moléculas necesarias para la implantación. Wilkes, J. The Impact of the Pill, Ethics in Medicine, 2000. Los riesgos en la mujer causados por la píldora debido a la progesterona y el estrógeno sintético son múltiples, según la doctora Angela Lanfranchi, presidenta del Instituto de la Prevención del Cáncer de Mama. Algunas maneras en las que la píldora puede matar a la mujer son: en primera instancia es que hace que la sangre se coagule, pudiendo hacer que se formen coágulos en el cerebro o desplazándose estos de las piernas a los pulmones. Segunda instancia es que facilita la contracción de infecciones letales, como el virus del papiloma o el virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA. Causan cáncer. La píldora pertenece al grupo A de los cancerígenos y es alta en probabilidades cancerígenas para los seres humanos. Cáncer de pecho, cervical, de hígado o de acuerdo con la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer de las Naciones Unidas. En 2009, Dole indicó un 320% del aumento del riesgo de la cáncer triple negativo en mujeres que tomaron esta píldora, que esa es la variedad del cáncer de pecho más difícil de tratar y más mortal.
Lanfranchi Angela, La píldora mata, Breast Cancer Prevention Institute, 2012. En el año 2008, el científico austriaco Karl de Gerasi, uno de los inventores de la progestina norestiterona número 19, esa es la primera píldora de control de la natalidad. Declaró al diario Der Standard que la creación de la píldora había resultado en una catástrofe demográfica para el mundo entero, haciendo referencia a que el desequilibrio poblacional actual se origina en su invención. Datum. El coinventor de la píldora anticonceptiva siente la catástrofe demográfica originada, 2009. Puede ser visto en línea y está disponible en www.datum.org.ar. Inciso E. La píldora del día después, o PDD. Se conoce comúnmente como la píldora del día después o del día siguiente, de la mañana siguiente, o pastilla de emergencia o método postcoital. Se utiliza dentro de las 72 horas siguientes a una relación sexual, y esto para evitar el embarazo. Al igual que el implante y la inyección anticonceptiva, utilizan los mismos métodos que la píldora anticonceptiva, pero en dosis de hormonas sintéticas mucho mayores. Al contener dosis más altas de estrógeno sintético y de progesterona sintética, aumentan considerablemente los riesgos y las consecuencias físicas en la mujer. Lamentablemente estas píldoras están al alcance de cualquier persona, inclusive niñas y adolescentes, porque se venden en cualquier farmacia o droguería o almacén de cadena a nivel nacional. Es importante saber que si estas pastillas son usadas cada vez con mayor frecuencia, su efectividad anticonceptiva va disminuyendo en la misma medida, por lo que las probabilidades de que puedan generar un aborto son cada vez mayores, y esto sin que la madre se entere. Inciso F. La RU 486. Su nombre se debe a que el laboratorio Russell U. Claff, en el número de proyecto de investigación 38486, produjo este fármaco. Esta droga imita la progesterona, la hormona que da la señal para que el útero se vuelva receptivo al embrión, es decir, óvulo fecundado. Es decir, que la RU 486 contiene una progesterona análoga, es decir, impostora, que se enchufa en los receptores de la progesterona del útero, pero que no entrega el mensaje que la progesterona natural sí transmite. A estas hormonas impostoras se les llama generalmente antihormonas. Una vez que esta antihormona ha ocupado los receptores de la progesterona, al blastocito, es decir, el embrión, cuando está en el proceso de implantarse en el útero de su madre, se le va a negar la implantación porque la placenta, que es la fuente del alimento y el oxígeno, no se logra adherir al endometrio. Entonces ese blastocito sencillamente va a morir y es expulsado al cabo de varios días. Sin embargo, para obtener una alta eficiencia abortiva, la RU 486 se utiliza conjuntamente con una prostaglandina, que es usualmente un misoprostol, que prepara al útero para expulsar al bebé que no ha nacido. De hecho, la RU 486 tiene una eficacia del 80% cuando se utiliza sola, y alrededor del 95% cuando es acompañada de 1 o 2 inyecciones posteriores de prostaglandinas. Es importante darse cuenta de que los mecanismos de acción de la RU 486 y de las prostaglandinas funcionan para matar a los niños que no han nacido en las 7 primeras semanas del embarazo. Es decir, que puede actuar antes y después de la implantación. Los efectos más recurrentes que se han registrado por el uso de este fármaco son las hemorragias vaginales de hasta 2 semanas de duración, lo que conlleva dolor abdominal, calambres, náuseas, vómitos, fatiga, consecuencias cardiovasculares, retención del feto ya muerto y, en el peor de los casos, sí, la muerte de la madre. Por todas estas razones, la RU 486 se restringe únicamente a uso hospitalario y no se puede utilizar como abortivo,
aunque tristemente la realidad es que sí se utiliza para este fin. Lamentablemente estas píldoras siempre estarán al alcance de cualquier persona, al menos en la actualidad. Inciso G. El dispositivo intrauterino o DIU. Dentro de esta gama de dispositivos se encuentra la T, de cobre, y el anillo, los cuales se introducen en el útero de la mujer para obstaculizar la fecundación, es decir, los DIU. También contienen progesterona sintética y actuando química y mecánicamente para impedir así la anidación del óvulo que ya ha sido fecundado en el útero. Esto constituye un efecto abortivo. Así prensa, efectos abortivos de algunos anticonceptivos. Puede ser visto en línea y está disponible en asiprensa.com. El efecto abortivo que es generado químicamente se produce a causa de la aceleración en el transporte del óvulo fecundado a través de las trompas. Al llegar al útero sin estar capacitado éste para recibir al nuevo ser y continuar con su desarrollo, lo expulsa. También producen la destrucción por lisis del blastocisto, el ser humano en sus primeras etapas de desarrollo, así que desplazan mecánicamente del endometrio, que es la capa que recubre internamente al útero, al blastocisto ya implantado en él, y así impiden la implantación debido a la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y al decir cuerpo, nos referimos a ese cuerpo extraño que se produce en el endometrio. Así alteran el proceso de la maduración y la proliferación del endometrio, afectando la implantación. Hatcher R. Atrosel, Tecnología anticonceptiva, edición internacional, páginas 359 a 369. El Dr. Lloyd J. Duplantis, presidente de The Pharmacists for Life International, explica que el mecanismo del DIU es generalmente presentado por los fabricantes como desconocido, dando así al usuario una información amplia y engañosa para esconder su efecto abortivo. También explica que de cada 100 mujeres que utilizan este dispositivo, 16 mujeres resultan embarazadas, y que el índice de embarazo ectópico es 10 veces mayor que el de la población en general. Si el DIU presenta un 16% de falla, entonces ¿cuántos casos más existirán en donde el óvulo es fecundado, pero no logra la implantación, generando así un aborto? Lloyd J. Duplantis, Pharmacists for Life, los dispositivos intrauterinos, puede ser visto en línea, está disponible en asiprensa.com. En 1960, el mecanismo no era claro, pero con el avance del conocimiento, esta acción ha sido mayormente dilucidada. Los médicos tienen la responsabilidad ética de informar a sus pacientes sobre la acción abortiva del DIU. Hilgers T. An Evaluation of Intrauterine Device. Reporte St. Louis, Missouri. Departamento de Obstetricia y de Ginecología. Universidad de San Luis, Escuela de Medicina. Existen también numerosos casos registrados de perforación uterina por la causa del DIU. La doctora M. Francesca Kearns explica que las investigaciones del uso del DIU durante la lactancia indican un aumento en el número de las perforaciones uterinas. Hardwell S. Schisselman, S. Risk of Uterine Perforation Among Users of Intrauterine Devices. Obstetrics and Gynecology, 1983, pages 31 to 36. Además de los efectos anteriores, el DIU puede causar embarazos ectópicos o abortos espontáneos y defectos congénitos y embarazos sépticos. Para usar el DIU, inevitablemente se necesita de la intervención de un profesional de la salud en el que recae la misma culpabilidad por el hecho de que tendría una culpabilidad moral. Y eso pasaría al sufrir la mujer un aborto provocado por este dispositivo.
H. Norplant. Este es un inyectable de progesteronas o progestágenos, un derivado de la progesterona que tiene un efecto abortivo. Es un implante subcutáneo que se introduce en el brazo de la mujer haciendo una incisión de unos 15 centímetros por encima del codo para introducir 6 cápsulas en forma de abanico. Estas cápsulas van liberando gradualmente el mismo derivado hormonal que el de las pastillas del día después, es decir, levonorgestrel, por lo que tiene los mismos efectos que las PDD, el inhibir la ovulación, el espesar el moco cervical, y si se dio la concepción, alterar al endometrio para que el embrión no se pueda implantar. Su tasa de efectividad real es la más alta de todas, 99%, por lo que podríamos deducir que la mayoría de las mujeres que han utilizado este método han tenido un aborto y como mínimo, y nunca se han enterado. Y mientras más frecuente hayan sido las relaciones sexuales, más aumenta la probabilidad de que se haya fecundado un óvulo, que luego por los efectos del inyectable es expulsado del cuerpo de la madre sin que ésta ni siquiera se haya dado cuenta. Los riesgos del Norplant son mucho mayores que los de una píldora, que sea anticonceptiva, pues la dosis hormonal es desproporcionalmente mayor y a esto se suma el hecho de que una vez implantado no se puede detener los efectos colaterales causados, además de los riesgos. Y nos referimos a los riesgos correspondientes a la intervención quirúrgica al implantarlo y retirarlo. Este procedimiento resulta muy difícil porque los dispositivos se recubren de tejido fibroso y se integran gradualmente en el brazo. En la India y en otros países donde hay mucha pobreza, organismos que han introducido este mecanismo como la USAID y Salud Familiar Internacional han llegado a sobornar a las mujeres para su implante y les dan instrucciones de no informar de sus efectos secundarios. Cuando muchas de las mujeres empiezan a experimentar los efectos colaterales y a enfermarse y han solicitado que se les extraiga el implante, los médicos de esas instituciones se niegan bajo la amenaza de que tendrían que devolver el importe del implante, que es de un alto costo. Ante este panorama, muchas de ellas no logran que se les retire y terminan sufriendo los daños que nunca fueron reportados en los informes clínicos. Los efectos adversos más recurrentes que experimentan estas mujeres son la irregularidad en los ciclos menstruales, migrañas, aumento de peso, depresión, acné, cólicos abdominales. Y eso por decir pocos. A pesar de que los promotores del Norplant aseguran que su eficacia es muchísima y que minimizan casi al punto de negarlo los efectos adversos, la evidencia médica ha demostrado lo contrario. De hecho, la empresa American Home Products, fabricante de Norplant, en mayo de 1999 reconoció que el producto sí es peligroso e incluso propuso un acuerdo extrajudicial a las casi 40,000 mujeres que lo demandaron por los efectos colaterales del mismo. Noticias Globales, USA y Reino Unido reconocen los daños causados por el Norplant y puede ser visto en línea en www.noticiasglobales.org. Estas mujeres a la empresa fabricante le entablaron 3.732 juicios colectivos a nivel nacional por haber sufrido daños de diversos tipos que no fueron advertidos por los laboratorios. Inciso I. Implanon. Es un pequeño tubo flexible que contiene progesterona sintética y se inserta bajo la piel, como el Norplant, pero este no contiene estrógeno. Su efecto puede durar hasta 3 años y provoca los mismos efectos en la mujer que la píldora anticonceptiva. Algunos efectos secundarios de este implante son la trombosis en las piernas, en los pulmones, en el cerebro, en el corazón y en los ojos. El acné, las alteraciones en la menstruación, al igual que los anticonceptivos anteriores. Cambios de ánimo, depresión, cáncer de seno, dolores de espalda y de estómago, dolor de senos, embarazos ectópicos, estos cuando ocurren fuera del útero, y que pueden causar sangrados internos severos o hasta la muerte. Infecciones virales tales como los resfriados, dolores de garganta, sinusitis, síntomas similares a los de la gripe. Presión arterial alta, problemas de vesícula, quistes ováricos, tumores de hígado, sangrado irregular e impredecible, vaginitis
y es decir, inflamación de la vagina. Algunos efectos secundarios de este implante son los antes mencionados y son demasiado peligrosos. Inciso J. Depo-Provera, es decir, la inyección de los 3 meses. Actuando con los mismos componentes que la píldora, se han registrado los siguientes efectos secundarios: mal funcionamiento o enfermedad del hígado, retrasos largos e impredecibles del regreso de la fertilidad, anormalidades genitales intrauterinas, masculinas o femeninas en el feto, durante el primer trimestre del embarazo, tumores malignos del seno, dolor e inflamación y sangrado de los pezones, osteoporosis, parálisis, posibilidad de cáncer cervical y probables problemas psicológicos, convulsiones, problemas de visión, trombosis retinal, escleroderma, serias alteraciones de ciclos menstruales, dolor severo abdominal, pequeño deterioro de la tolerancia a los carbohidratos, taquicardia, tromboflebitis, hiperplasia endometrial, quistes vaginales, varices, trombosis de venas, y eso por mencionar unos pocos. Inciso 3.3. Técnicas populares. En los países en que está prohibido el aborto, como es el caso de Guatemala, estos se efectúan clandestinamente por personas sin mayores conocimientos médicos, como las comadronas, por ejemplo, que utilizan métodos conocidos como técnicas populares. Una de las más utilizadas es colocar una sonda o un tipo de vendaje contaminado en la vagina. Esta contaminación provoca infecciones a nivel vaginal, luego uterinas y después infecta al bebé. La reacción en cadena de estas infecciones provoca que el cuerpo de la madre termine expulsándolo, provocando así el aborto. Uno de los grandes problemas de este método, además de la grave falta moral y legal, pues eso es un asesinato, es que siempre quedan restos del embarazo en el interior de la mujer, por lo que se hace necesario efectuar un legrado, y entonces debe ser trasladada rápidamente al hospital y recurrir a un gasto mayor, y muchas veces acuden a estos métodos por falta de los recursos económicos para pagar un aborto, además de poner su vida en riesgo. Inciso 4. Estadísticas del aborto. A pesar de que en muchos países se ha legalizado el aborto, muchas veces no es fácil acceder a las cifras reales, pues no es conveniente para las asociaciones y organizaciones, e incluso para los gobiernos y demás, que estén detrás de todo esto. Y sabiendo del poder adquisitivo y mediático con el que cuentan, tienen la capacidad de ocultar esta información y tergiversarla, o al menos dificultar su obtención. Y más importante aún es que las cifras que se obtienen no representan el gran total de este genocidio. A las cifras habría que sumarles los abortos que no se registran en los países legalizados, los que se realizan en países donde está restringido esto por la ley, los producidos por las pastillas anticonceptivas y por los DIU, que son incalculables. Definitivamente las estadísticas llegan a ser solo la punta del iceberg. Veamos algunos datos que nos pueden dar un panorama de la situación. Según el portal Provida Life News, para enero de 2013 se estimaba que en Estados Unidos se produce un aborto cada 30 segundos, 137 cada hora y 3.300 abortos diarios. Y eso aproximadamente. Fernández I. Hazte oír. Casi 56 millones de abortos en Estados Unidos desde que fue sentenciado sin restricciones en 1973. Y esto puede ser visto en línea porque está disponible en hazteoír.org. En el documento Estadísticas del Aborto, Datos de Estados Unidos y Tendencias del National Rights to Life Committee, NRLC, el Dr. Randall K. O'Bannon explica que se han producido 54.559.615 abortos desde 1973 hasta 2011. Sobre la base de los datos de los Centros para el Control de Enfermedades y el pro-abortista del Instituto Guttmacher, que recibe directamente la información de los centros que hacen abortos, Guttmacher es la principal fuente para conocer las cifras más actuales, ya que los Centros para el Control de Enfermedades nunca han tabulado números exactos de los abortos.
Tomando como base estos datos, podemos estimar que el número de abortos en Estados Unidos por año es de 1.435.789, lo que equivale a 58.866.953 abortos desde el año en que se aprobó el aborto en el país hasta el 2014. España, en donde también se ha legalizado el aborto, se ha convertido en el tercer país con el mayor número de abortos quirúrgicos de Europa. En 1990 se practicaban 37.135 abortos. 2 décadas después, esa cifra se ha disparado a los 118.359, un 68,62% más para el 2013. Solamente por detrás del país galo, que equivale a 211.985, y el Reino Unido, que son 202.402. Según la nota de prensa elaborada por el Instituto de Política Familiar, IPF, el 17 de diciembre de 2014 en España, 1 de cada 5 embarazos termina en aborto. Esto puede verse en Daniel Laura, ABC, España. Es el país de Europa en el que más aumenta el número de abortos, y se puede ver en línea porque está disponible en abc.es. Y en cuanto a Martínez Mariano, Instituto de Política Familiar, nota de prensa de los abortos producidos en 2013, también puede verse en línea. Red Madre, teniendo en cuenta los 19 países de Europa de los que disponen datos entre 1990 y 2010. Esto puede verse en Laura Daniel, ABC. El Instituto Guttmacher, que es el promotor aguerrido del aborto, como bien lo sabemos, afirmaba que en el 2008 se habían realizado 43,8 millones de abortos distribuidos de la siguiente forma. Esto está incluido desde 2008, y eso está en Institute Guttmacher, Facts on Induced Abortion Worldwide, y puede verse en línea. Está disponible en guttmacher.org. La región primera de la que vamos a tratar es Asia. En cantidad de millones se han producido 27,3 abortos. África. En cantidad de millones, 6,4 abortos. América Latina. En cantidad de millones, 4,4 abortos. Europa. En cantidad de millones, 4,2 abortos. Norteamérica. En cantidad de millones, 1,4 abortos. Y Oceanía o Australia, en cantidad de millones, 0,1 abortos. Las mismas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que aprueba el aborto y los métodos anticonceptivos, revelan que en todo el mundo se realizan aproximadamente 46 millones de abortos quirúrgicos anualmente, causando la muerte de 20 millones de madres por las condiciones inapropiadas en las que se efectúan. Estos son datos de la OMS, supuestamente abortos sin riesgo, y supuestamente es una guía técnica y de políticas para los sistemas de la salud, segunda edición, 2012, en la página 12. Las cifras de las que estamos hablando no son solamente números, son seres humanos que no se pudieron defender. Todos tienen derecho a vivir, incluso aquellos que no han nacido. Punto 5. Consecuencias psicológicas del aborto. El síndrome post-aborto, o SPA, puede definirse como el conjunto de síntomas semejantes a los de un trastorno de estrés postraumático común, y estos se presentan de manera tardía en la mujer que se ha sometido voluntariamente a uno o más abortos. También pueden presentarse en el hombre y en cierto grado en el resto de las personas que apoyaron directamente o indirectamente para que el aborto se llevara a cabo. El proyecto Esperanza, que fue en el 2007, que desarrolla programas de apoyos integrales para mujeres que son víctimas de múltiples abusos, también describe el SPA como el conflicto que se crea en la mujer al darse cuenta de que el rol que desempeñó en la terminación de la vida de su propio hijo o
cómo eso es un debilitamiento físico y emocional que disminuye el funcionamiento de la mujer dentro de su familia y dentro de la sociedad. Algunos de los síntomas característicos del síndrome post-aborto en la mujer son la incapacidad de perdonarse a sí misma, el tener baja autoestima, la depresión que está acompañada en algunos casos de intentos de suicidio, las relaciones interpersonales conflictivas e inestables, incluyendo las relaciones conyugales y laborales, el sentimiento de la desesperanza, la rabia y el dolor, la tendencia al abuso y al maltrato de niños y de personas, el trastorno de los sueños, el insomnio, las pesadillas, entre otros. Los trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia, la obesidad, la dependencia de las sustancias como las drogas y el alcohol, la promiscuidad, el frecuente llanto sin motivo aparente, la irritabilidad, la tendencia a convencer a otras mujeres para que hagan lo mismo, náuseas y vómitos, dolor abdominal, sensación de vacío, palpitaciones, sensación de opresión torácica, cefaleas, desesperación y pesimismo, disminución del deseo sexual, pérdida de la concentración y la motivación, negación del dolor causado por el aborto, autolesiones, dificultad para concentrarse, incapacidad para desatar un proceso de duelo, recuerdos espontáneos del momento del aborto, descontrol emocional durante especiales fechas como días de la madre, aniversarios y cumpleaños, descontrol emocional al tener contacto con estímulos relacionados a la maternidad, a un niño o al aborto. Estos estímulos reciben el nombre de disparadores, ya que si, al experimentarlos por medio de cualquiera de los sentidos, automáticamente hacen que la persona recuerde el hecho, los que están relacionados al momento del aborto pueden incluir objetos como la bata blanca de un médico, el ver una camilla, el ver sangre o el olor de un hospital, etc. Existen algunos factores que determinan la intensidad y el tipo de respuestas que la persona tendrá con respecto a los síntomas, entre los cuales se encuentran las características de la personalidad, la situación familiar, los traumas u otro tipo de psicopatologías previas al aborto. Punto 5.1. El gran silencio acerca del síndrome post-aborto. A pesar de que en 1981 Vincent Roux le diera el nombre de síndrome post-aborto a este conjunto de síntomas, la información que existe actualmente acerca de este padecimiento no ha tenido el apoyo suficiente para que sea divulgada o recopilada de manera oficial. Este aspecto de silencio y falta de información lo enfatizaron los psiquiatras Carmen Gómez Lavín y Ricardo Zapata García durante el Congreso Mundial de las Familias realizado en mayo del 2012. Esto fue en el Congreso Mundial de las Familias, que fue realizado del 25 al 27 de mayo del 2012 en Madrid, en el cual explicaron que es difícil tener información acerca de este síndrome debido a la falta del seguimiento médico de los pacientes después del aborto, ya que no quieren hablar sobre ello, lo cual limita las investigaciones para poner la información públicamente y que sea de una fuente de primera mano. La psiquiatra Daniela Cardona, durante el sexto Pro-Life World Congress, realizado en el Ecuador en el 2014, mencionó el empeño que tienen las entidades internacionales de la salud mental como la American Psychiatric Association o APA y el Colegio Real en Psiquiatras de Inglaterra en negar que exista una relación directa entre la salud mental y el aborto. Otro factor que influye para que esta información no sea oficialmente difundida es la dificultad que ponen los medios de comunicación y las entidades gubernamentales y los organismos internacionales para que se hable y se publiquen temas a favor de la vida en las revistas o los boletines, de la salud mental y la medicina. Y como ya es sabido, todas estas entidades por lo general tienen intereses políticos y económicos que se verían afectados si la cultura de la vida creciera en la población. Actualmente se cuenta con varios estudios fidedignos que demuestran las consecuencias psicológicas del post-aborto. Y a pesar de que muchas de las investigaciones se han realizado durante 40 años, se considera que los últimos 10 años de investigación han sido los mejores. Punto 5.2. El síndrome post-aborto y el trastorno de estrés postraumático.
Como se ha mencionado anteriormente, el SPA no está clasificado en ningún manual de psiquiatría, por lo que el diagnóstico que tanto psiquiatras como psicólogos dan de estos casos es el del trastorno de estrés postraumático o TEPT, el cual es un trastorno psicológico clasificado en los manuales de psiquiatría del grupo de los trastornos de la ansiedad y se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente traumático que involucra un daño físico y o emocional. El trastorno de estrés postraumático recibió ese nombre después de que los soldados de la guerra de Vietnam mostraron conductas patológicas al regresar de la guerra. Todas estas conductas estaban relacionadas a eventos lo suficientemente fuertes como para causar un trauma, tales como asesinatos o violaciones. Estas experiencias son consideradas traumáticas ya que en términos psicológicos esto sucede cuando los mecanismos de defensa del ser humano son vencidos por estos eventos tan fuertes y se convierten en un trauma. La persona afectada tiende a reprimir la experiencia que le dejó marcada, pero el subconsciente lo presiona para que este evento se pueda asimilar. Gómez y Lavin y Zapata y García, año 2012, sugieren estos que el síndrome post-aborto se ha llamado eventualmente trastorno de estrés post-aborto, ya que actualmente, en todos los casos en los que se diagnostica a una persona con el trastorno de estrés postraumático, es necesario especificar el evento que lo causó, el trauma, por lo cual cuando un profesional de la salud mental detecta que el inicio de los síntomas de un paciente corresponden a un periodo de tiempo post-aborto, sería lógico llamarle trastorno de estrés post-aborto. Es esta presión del subconsciente lo que hace que los síntomas se manifiesten y pongan en evidencia que existe un trauma, así que se podría decir que es la exigencia de la mente humana para enfrentar y darle un cierre a lo que acaba de suceder o a lo que sucedió. Otra razón por la cual debería dársele este nombre es porque el aborto rompe de manera violenta y voluntaria el vínculo natural entre los padres y el niño fallecido y deja secuelas más profundas que cualquier otro tipo de evento traumático. El ser humano adquiere una identidad a través de la maternidad y la paternidad, y esta identidad forma parte del ciclo natural de la vida, por lo que el aborto afecta a todas las dimensiones de una persona, incluso a nivel espiritual. Además, sin tratamiento, el síndrome post-aborto puede convertirse en un trastorno psiquiátrico, ya que los síntomas van aumentando en intensidad y afectando por completo la vida de la persona, impidiéndole el funcionar con normalidad y afectando también a los que están a su alrededor. Punto 5.3. Estadísticas del síndrome post-aborto. Ferguson 2008 en Nueva Zelanda publicó un estudio longitudinal en el British Journal of Psychiatry. Ferguson, David B.J. Psychiatry, Abortion and Mental Health Disorders, Evidence from a 30-year longitudinal study. Puede ser visto en línea porque está disponible en bjp.rcp.sych.org, en el cual el objetivo fue examinar la relación entre embarazos y la salud mental, y para esto se recolectó el historial de los embarazos y de la salud mental de las 500 mujeres que participaron en el estudio. Los resultados mostraron el incremento de los riesgos asociados al aborto comparados con los embarazos no planeados llevados a término, y los resultados fueron los siguientes. Ideas suicidas, 61%. Dependencia del alcohol, 188%. Dependencia de las drogas ilícitas, 185%. Depresión profunda, 31%. Desórdenes de ansiedad, 13%. Dos estudios publicados por Pedersen en 2008 en Noruega asocian el aborto con problemas de salud mental y fueron realizados por medio del Young in Norway Longitudinal Study. Los resultados demostraron que hay un riesgo incrementado de las siguientes condiciones en las mujeres que se han realizado un aborto:
Featherston William Sage Journal, Abortion and Depression, a Population-Based Longitudinal Study of Young Women. También puede verse en línea porque está disponible en la misma dirección mencionada antes, sjp.sagepub.com. Además, estos estudios también reportaron que las mujeres que han abortado son 3 veces más propensas a padecer de depresión profunda. Lo siguiente es, por ejemplo, la dependencia de la nicotina, 400%, los problemas del alcohol, 180%, el uso de marihuana, 360%, uso de otras drogas ilegales, 670%. El estudio realizado por Coleman en 2011, que está titulado como Aborto y Salud Mental, Síntesis Cuantitativa y Análisis de los Estudios publicados entre 1995 y 2009. Coleman, Priscilla, BJ, Psychiatrist, Abortion and Mental Health Quantitative Synthesis and Analysis of Research, published 1995 to 2009. Está en línea, disponible en bjp.rcpsych.org. Es considerado el más grande y completo dentro de la literatura que actualmente existe con respecto al tema. Uno de los objetivos del estudio era unificar los datos de los estudios acerca de los efectos del aborto publicados durante esos años. Los efectos fueron calculados por medio de la comparación de grupos que fueron utilizados, 22 estudios, 36 mediciones de los efectos y 877.181 participantes, de los cuales 163.831 se habían sometido a un aborto. Así que los resultados demostraron lo siguiente. El riesgo de padecer algún trastorno mental se incrementaba en un 81% en las mujeres que se habían sometido a un aborto y cerca del 10% de la incidencia de los problemas de la salud mental se atribuían al aborto. El resto de los resultados de este estudio mostraron un incremento entre lo que es moderado y alto en el riesgo de presentar algún problema mental después de haber tenido un aborto. Otros estudios más pequeños, como los realizados en México por el Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, AC, o IRMA por sus siglas, tienen como objetivo el conocer los elementos que llegan a ser comunes en las mujeres que han experimentado un aborto y que así se tenga mayor claridad del camino a seguir para ayudarlas. La muestra consta de 201 mujeres mexicanas del área metropolitana. El 75% de ellas son menores de 25 años y el 71% son estudiantes de licenciatura o de bachillerato. Y todas ellas han acudido al instituto entre 2006 y 2012. El 60% de ellas se encontraba en su primer embarazo cuando decidieron abortar. Los resultados mostraron, además, todas ellas también manifestaron el sentirse afectadas por haber elegido el aborto. Le mostraron la tendencia al aislamiento o a sentirse solas en el 53%. Considera afectadas sus relaciones interpersonales un 40%. La interrupción de su trabajo y sus estudios 34%. Manifiestan menor rendimiento en sus estudios 39%. Las rupturas de pareja 54% y permanecen en una relación conflictiva 46%. Dentro de este mismo estudio se menciona la tendencia de las personas cercanas a estas mujeres a criticarlas y señalar los cambios de su forma de ser a partir del aborto. Aclaran que esto se debe a la ignorancia que existe sobre la existencia del síndrome post-aborto, y otros estudios muestran la incidencia de la depresión antes y después del aborto. Y a continuación, para los que pudieran tener este documento, presentan gráficas, pero si ustedes solo están escuchando, tendrán que limitarse a lo que pueden oír. Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, AC. Comprender para fortalecer. Esto está en línea y está disponible en irma.org.
Aquí se muestra que el porcentaje de pacientes que presentan efectos negativos después del aborto son distanciamiento de la pareja 89%, ruptura con la pareja 78%, rechazo a las relaciones sexuales 40%, aislamiento 86%, dificultad en las relaciones 78%. Y nos referimos a las relaciones interpersonales. El apetito incontrolable, 54%. El aumento de peso, 54%. La falta de concentración, 93%. La inestabilidad en los estudios, 42%. O la interrupción de los estudios, 37%. Y los pacientes que sufren de depresión antes del embarazo, siempre son un 12%. En ocasiones son un 38%. Y nunca son el 50%. De nuevo, estos son los pacientes que sufren depresión antes del embarazo. Y en cuanto a los pacientes que sufren depresión después del aborto, 60% es siempre, 40% es en ocasiones. Y la parte que debería decir nunca no existe. Punto 5.4. Retos para romper el silencio. La doctora Priscilla Coleman, 2011, detalla 3 desafíos para romper con este silencio. Primero menciona la urgencia en revisar la calidad y la cantidad de las afirmaciones parcializadas en los estudios existentes y unificar de manera precisa la extensa documentación de las investigaciones existentes que demuestran los riesgos psicológicos del aborto. Segundo es que plantea la necesidad de seguir estudiando la psicología del aborto y presentar estudios acerca de la eficacia de los tratamientos, así como realizar protocolos de tratamiento para el síndrome post-aborto y por último transmitir la información científica de manera fácil de entender a organizaciones profesionales y población en general. Por su parte, la doctora Daniela Cardona, 2014, considera necesario aplicar las siguientes medidas para romper el silencio acerca de las secuelas del aborto. En primer lugar, señala la necesidad de influenciar a los profesionales de la salud mental para que desde su posición de expertos en psicología y psiquiatría hagan presión a las organizaciones encargadas de la salud mental a nivel mundial con el objetivo de que éstas accedan a unificar el lenguaje relacionado a este síndrome y lo incluyan en los manuales de la psiquiatría y que además haya más apertura para publicar acerca del tema en las revistas y los boletines de psicología y psiquiatría. En segundo lugar, es vital tener investigaciones más confiables y amplias y robustas acerca del tema y por último hace énfasis en denunciar públicamente las secuelas del aborto en todas sus dimensiones biológicas, sociales y psicológicas para hacer conciencia de que el aborto afecta a toda la sociedad a largo plazo. El hombre también sufre la pérdida de este hijo. Punto 5.5. El síndrome postaborto en el hombre. Como se mencionó inicialmente, las consecuencias psicológicas del aborto alcanzan también al padre del bebé que ha sido abortado y se ha comprobado que los hombres también sufren por la pérdida de sus hijos a causa de este hecho. En el hombre, los síntomas varían un poco debido a que se manifiestan adaptados a su naturaleza masculina y a su rol de padre. Es decir, que ya que el hombre por naturaleza tiende a jugar un rol protector dentro de la dinámica familiar, la manera en la que los síntomas del síndrome post-aborto se manifiestan en el hombre tienden más hacia la frustración de no haber protegido al niño o apoyado a la mujer. Esa frustración deriva en muchos otros síntomas tales como la baja autoestima, por ejemplo, porque suelen sentirse ignorados al no haber sido tomados en cuenta para la decisión de terminar el embarazo. En algunos casos, no han sido tomados en cuenta, porque nunca supieron que la mujer estaba embarazada, aunque también existen otras razones. Cuando es el caso. Proyecto Esperanza, año 2007, explica que el silencio también determina la aparición de los síntomas en el hombre al no expresar sus sentimientos de culpa y frustración. Y comienzan a aparecer problemas psicológicos más serios. Muchos de ellos interpretan la decisión de la mujer de abortar como un rechazo hacia ellos y hacia la relación física que existe entre la pareja. En el hombre, la culpabilidad se manifiesta, evitando que aparezca con facilidad el sentimiento del amor hacia los demás o hacia él.
La culpabilidad también le impide recibir o aceptar compasión o afecto o apoyo de otros. Además, puede presentarse otros síntomas, como la negación de la tristeza por la pérdida, el silencio ante el sentimiento de la pérdida, la ira y la agresividad como un mecanismo de defensa, que su masculinidad puede ser puesta en duda, o la disfunción sexual. Conde, 2012, publicó un artículo donde hace referencia a lo que la psicóloga Vicky Thorne, que es pionera en el tratamiento del síndrome post-aborto y fundadora del proyecto Raquel, dice acerca de este padecimiento en los hombres. En la publicación se menciona que este tema en los hombres es un tabú, ya que el aborto todavía es considerado un asunto únicamente de mujeres, según lo publicado, y Thorne afirma que los hombres que se han acercado a ella usualmente ya experimentan sentimientos de rabia o frustración o tristeza y arrepentimiento. Sin embargo, menciona que a los hombres les cuesta aceptar que han mirado hacia otro lado. Thorne hace énfasis a dos conductas muy comunes en los hombres que han pasado por esto. Primero, la sobreprotección hacia los hijos que tengan y la manifestación de una angustia constante por lo que les pueda suceder a sus hijos. La actitud autodestructiva caracterizada por las adicciones que son muy fuertes, como por ejemplo al alcohol, a las drogas o al sexo. Y por último, el artículo menciona la vergüenza que ellos sienten por haber permitido que les quitaran a su hijo e indica que muchos de estos hombres tenían el deseo de ser padres, pero su entorno ejerció presión para que accedieran a que la mujer tomara esa decisión. Al ser este el tema del aborto considerado como un tabú entre los hombres y debido a que se habla muy poco del síndrome post-aborto, aún no existen estadísticas fidedignas acerca de este padecimiento en los hombres. Punto 5.6. Ayuda para el síndrome post-aborto. A pesar del sinnúmero de dificultades para difundir el síndrome post-aborto, existen agrupaciones que brindan apoyo para tratarlo. La duración del tratamiento depende de la entidad a la que se acude, ya que cada uno lo hace de diferente manera, pero todos con la misma finalidad, que es acercar a la misericordia de Dios a las mujeres y a los hombres afectados por este síndrome. Estos son los proyectos más reconocidos a los que se puede acudir, sobre todo en América Latina, donde tienen presencia en la mayoría de los países. En cuanto a algo llamado el Proyecto Raquel, esta es una organización diocesana que está conformada por sacerdotes católicos, por psicólogos, por psiquiatras y por consejeros formados especialmente para brindar un tratamiento individualizado a las mujeres y los hombres después de un aborto. El proyecto combina una intervención psicológica y espiritual para lograr que la mujer se reencuentre con el hijo que ha decidido abortar y se acerque así a la misericordia de Dios. Y se basa en el sacramento de la reconciliación, y el proyecto Raquel fue fundado en 1984 por Vicky Thorne en Milwaukee, Estados Unidos, y está presente desde hace más de 20 años en más de 140 diócesis de los Estados Unidos. Y también existe en otras partes alrededor del mundo y en varias diócesis de España. Este tratamiento dura alrededor de 4 meses y puede ser visto en su sitio web www.proyecto-raquel.com. El viñedo Raquel. Actualmente este funciona como grupo de apoyo por medio de retiros de fin de semana y su fundadora, Teresa Burke, fundó en 1986 el Centro para la Sanación después del aborto, el cual dio paso a los primeros grupos terapéuticos de apoyo para mujeres que habían abortado. En 1994, ella creó el Viñedo de Raquel, un camino psicológico y espiritual para sanar después del aborto, el cual era un grupo de apoyo modelo único para consejeros, y en 1995 Burke lo transformó al formato actual, que es el de retiros de fin de semana. En 2004, el Viñedo de Raquel pasó a ser un ministerio de sacerdotes por la vida y actualmente realizan hasta 650 retiros anuales en 47 estados de Estados Unidos y en 25 países. Puede ser visto en su sitio web en www.elvinedoDeRaquel, todo junto y sin espacios.org. Proyecto Esperanza.
Es un proyecto inspirado por la obra realizada por Vicky Thorne con el proyecto de Raquel y fue fundado en Chile en el año de 1999 y también presta atención individualizada para el tratamiento y actualmente están presentes en 12 países de América Latina. Tienen su sitio web en www.proyectoesperanza.cl. El Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, AC, por sus siglas IRMA, institución laica fundada en 1999 por María del Carmen Alba López en México, surge a raíz de la publicación de un libro escrito por su fundadora y que está titulado ¿Y después del aborto qué?, el cual generó mucho interés en los medios de comunicación y al ver la necesidad tan grande que existía de tratar a estas mujeres, se fundó el instituto. El tiempo de tratamiento para cada persona oscila entre los 6 meses y un año. También tiene un sitio web www.irma.org.mx. Punto 6. El marco legal del aborto. En este subtema analizaremos las normas que regulan las figuras del aborto en el contexto jurídico nacional. Como figura legal, el delito del aborto surgió de la necesidad de proteger la vida del que no había nacido, y para esto era importante determinar a partir de qué momento debía protegerse esa vida. Así que pareciera inverosímil que hoy se esté regulando este aspecto como algo inverosímil. Y podría resultarnos que algún día tuviera que regularse desde qué momento habría que proteger la vida de un niño que ha nacido. Y como ya hemos visto, la vida empieza desde la concepción y como tal no habría que distinguir entre un antes y un después del parto. El parto es una fase más en el desarrollo de la vida de una persona y así debería de tratarse, ya que si la vida se inicia con la concepción, es obvio que termine con la muerte. Y por lo tanto no debería de haber nada que legislar al respecto de este tema. Sin embargo, la cultura de la muerte disfrazada de derechos humanos de la mujer o del niño, y a través de diferentes tendencias que tratan de desvirtuar el propósito de la familia, han emprendido una lucha ardua en contra de la vida del más débil, que es el niño no nacido, y debido a esto nos vemos en la necesidad de conocer las normas para obtener más elementos de juicio para defender la vida. Como el objetivo central de este tema es la comprensión de las normas legales que rigen el tema del aborto en Guatemala, se hace necesario el análisis de cada una de ellas y de esa cuenta explicaremos y comentaremos su contenido con el objeto de que se tenga claro el espíritu de la ley, entendiéndose por el espíritu de la ley la intención que tuvo el legislador al crearla. Y así, no se tergiversen con las interpretaciones de los sectores opuestos a la vida de aquel que no ha nacido y que no le dieron tampoco la oportunidad de hacerlo. Punto 6.1. Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestra legislación tiene una jerarquía en virtud de que una ley inferior no puede contrariar a una ley superior, y en este sentido nuestra ley superior es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y ninguna otra ley puede contravenir las normas contenidas en la Constitución, ya que en ese caso se estaría ante una inconstitucionalidad. Se usa la palabra estaría, porque solo la Corte de Constitucionalidad puede decir que si una norma es inconstitucional o no, y eso es solo a través de esa disposición. Se daría así la inconstitucionalidad, antes solo estaríamos frente a ella. En este orden de ideas, podemos afirmar que los tratados internacionales y las leyes ordinarias como el Código Penal y los decretos y los reglamentos y demás normativas deben respetar y observar lo establecido en la Constitución Política de la República, y resaltamos esta premisa porque a partir de esta observancia bastaría entonces con invocar el artículo 3 de la Constitución para dejar en claro el derecho de la vida que asiste al ser humano desde su concepción. Artículo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.
Este es nuestro mayor y mejor enunciado en la base y fundamento para desarrollar otras normas de menor jerarquía de esa suerte, cualquier interpretación que se quiera dar. Y sobre todo el Código Penal, acerca de que nuestra legislación reconoce al aborto terapéutico y reconoce esto como errado. Al analizar más adelante este artículo lo vamos a establecer, y son dos líneas en donde está contenido todo un enunciado a favor de la vida, y no solo la defiende, sino que el Estado se hace responsable de garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, y reconoce que desde ese momento es una persona, la de tal calidad, que se compromete a velar por su integridad y su seguridad. Por lo tanto, ninguna norma que surja por debajo de ella puede atentar en contra de la vida de la persona humana desde el momento de su concepción. Es más, el Estado y por ende la sociedad es responsable de protegerla y de garantizarla y de velar por su integridad y su seguridad. Y hemos querido ser redundantes en esto, porque esta es nuestra mayor herramienta legal. El derecho a la vida está considerado constitucionalmente como el derecho de mayor importancia en la escala de los derechos fundamentales, ya que todos los demás giran en torno a él. No nos debe sorprender tampoco que algunas personas con criterios de antivida se amparen en el artículo 46 para abrir un espacio de duda respecto a esto en nuestra legislación. El artículo 46 dice que debe haber preeminencia del derecho internacional y se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y las convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Respecto a este artículo, algunas personas a favor del aborto argumentan que si existe un tratado internacional que contemple al aborto como un derecho humano, entonces dicho tratado prevalece sobre la Constitución, ya que la misma es parte del derecho interno y por lo tanto se puede despenalizar el aborto sin la necesidad de reformar la Constitución. Dicho argumento no solo es equivocado, sino que está mal intencionado también y mal interpretado, porque la Constitución no es parte de un derecho interno. La Constitución es una ley suprema que se encuentra por encima del derecho interno, y tal criterio es sustentado en una jurisprudencia de la Corte de la Constitucionalidad de Guatemala. El derecho interno, como lo sienta la jurisprudencia, se refiere a la legislación ordinaria del país y no a la Constitución ante la eventualidad de que la disposición legal ordinaria entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención, internacional o no internacional, sobre los derechos humanos, y estos prevalecerán, así estas últimas. Pero eso no significa, como se dijo, que las mismas puedan utilizarse como un parámetro de constitucionalidad, así que tal criterio es sustentado por la Corte de la Constitucionalidad en la Gaceta número 93, expediente 3396-2008, sentencia de fecha 9 de julio de 2009, y en la Gaceta 43, expediente 131-95, sentencia de fecha 12 de marzo de 1997. No tendría sentido que la propia Constitución permita que un tratado esté por encima de ella, y peor aún si dicho tratado va en contra de sus preceptos, ya que sería contradictorio con otras normas contempladas en nuestra Carta Magna. La Constitución se interpreta en su conjunto y por consiguiente se deben tomar en cuenta otras normas como los dos artículos a continuación, los cuales establecen que ninguna ley o disposición de cualquier orden, y eso incluye los tratados, puede violar los derechos que contempla la Constitución, como por ejemplo el derecho a la vida. Y en caso de hacerlo, serán nulas y no podrán producir ningún efecto jurídico. Por lo consiguiente se entiende que la Constitución, al decir derecho interno, se refiere a la legislación ordinaria del país, excluyendo así de la misma los preceptos constitucionales. En el artículo 44 sobre derechos inherentes a la persona humana, los derechos y las garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros, que aunque no figuren expresamente en esta, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular, así que serán nulas ipso iure. Las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan o restrinjan o que tergiversen los derechos
que la Constitución garantiza. Cuando la norma estipula que pueden existir otros derechos que no son expresados en la Constitución, debemos de tener claro que esos derechos deben de ser inherentes. Inherente es que por su naturaleza está de tal manera unido a algo y que no se puede de ninguna forma separar de ello. Derecho inherente a su cargo. Esto está en el diccionario de la Real Academia Española. A la persona humana nadie la puede invocar en su derecho a abortar, porque ese derecho no es inherente a la persona humana. En contraposición, el derecho a la vida del no nacido sí constituye un derecho inherente a la persona humana y está respaldado, como ya lo dijimos, en el artículo 3 constitucional. En cuanto a la preeminencia del interés social, debemos decir que la familia es el núcleo de la sociedad, por lo tanto, la familia es de interés social, y el fin de la familia es, entre otros, el procrear, el alimentar y el educar a los hijos. Y esto hace que este interés deba prevalecer sobre el interés particular de cualquier persona, de atentar contra la vida humana, por muy justificables que puedan parecer las razones de la persona que pretende el aborto. Y al establecerse que son nulas ipso iure, significa que nunca nacieron a la vida jurídica. Y en otro contexto podríamos decir todas las normas que atenten contra la vida humana nunca nacen a la vida jurídica del país. Artículo 175. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas, ipso iure. Esta norma ratifica lo que ya hemos dicho, y reiterados fallos de la Corte de la Constitucionalidad consideran que el principio de la supremacía constitucional requiere que todas las situaciones jurídicas se conformen con los principios y los preceptos de la Constitución, de manera que la norma superior determina la validez de la inferior. Punto 6.2. Código Penal. A pesar de lo que está establecido en la Constitución, la figura del aborto se encuentra regulada en el Código Penal en los artículos 133 al 140, y si bien debería ser penado con la misma drasticidad de un homicidio o un asesinato dependiendo de los hechos e intencionalidad, se encuentra penado como una figura especial, y de esta normativa es importante analizar los siguientes artículos. En el concepto del artículo 133 dice, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Aquí la palabra clave a analizar es la concepción, desde ese momento y durante toda la gestación. La muerte del niño es un aborto. Si el aborto es por causa natural, no constituye un delito, ya que la muerte no fue provocada, y vale la pena resaltar que esta norma no hace distinciones en los meses de la vida del niño que no ha nacido, y no dice que entre menos meses tenga, menos persona sea. Le da una misma calidad de persona en cualquier momento de la preñez. Aborto procurado. En el artículo 134 dice que la mujer que causare su aborto o que consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con la prisión de 1 a 3 años, y si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan una indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Esta es una normativa fuerte, consistente y vigente, pero no positiva. Y esto quiere decir que no se aplica y que no se le ha dado el valor que tiene, y que no la observamos y no la denunciamos. Este artículo está íntimamente entrelazado con el anterior, porque si el aborto existe desde el momento de la concepción y lo analizamos tal cual es, caemos en cuenta de que inclusive todo método o sistema o medicamento u otro mecanismo como píldora, inyectable, DIU, etc., que atente contra la vida de las personas que están siendo concebidas y que produzca su muerte, puede ser tomado como un aborto procurado y por lo tanto penado por la ley. Y bien sabemos que es incalculable y casi indemostrable el determinar el número de abortos que se producen por los métodos anticonceptivos. Sin embargo,
Asumamos que fuera viable el recopilar información científica que pudiera comprobar cuántos abortos se han procurado por los métodos anticonceptivos. Imaginemos cuántos casos podrían ser sancionados aquí en Guatemala y en cualquier otro país que así lo legislara, también así, y que se apegara estrictamente a la normativa. Aborto, con o sin consentimiento. En el artículo 135, quien de a propósito se cause un aborto va a ser sancionado con 1. Prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consiente. Y 2. Con prisión de 3 a 6 años si obrara sin consentimiento de la mujer y si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, porque la pena será de 4 a 8 años de prisión en ese caso. Esta es la única figura del aborto que ha sido reconocida y penalizada en nuestro medio y que en su mayoría se realizan en clínicas clandestinas desprovistas de higiene y por personas que no ostentan un título facultativo, y de estas situaciones los partidarios del aborto aprovechan para argumentar que es mejor legalizar el aborto para que estos se efectúen en clínicas. En realidad se les debe llamar centros de abortistas, ya que una clínica es para sanar a un paciente, y el aborto no es ninguna enfermedad que se deba de sanar. Así que se efectúen en clínicas, supuestamente, que reúnan los requisitos mínimos de higiene o equipo necesario y personal al calificado para ello, y para evitar así la muerte de las mujeres y el negocio ilícito. Así que promulgan el supuesto derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y así olvidan el derecho de ese niño a nacer. Aborto terapéutico. En el artículo 137, no es punible, y punible quiere decir que merezca castigo, está en el diccionario de la Real Academia Española. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Respecto a este punto es importante mencionar que nuestra legislación no es que esté permitido el aborto terapéutico tal y como se encuentra permitido en otros países, sino que en Guatemala, si una mujer tiene peligro durante su embarazo que hace necesaria la intervención médica para auxiliarla, entonces se tuvo que haber agotado todos los medios para ayudarla en su embarazo. Y si aún así el peligro continúa, no se le puede intervenir quirúrgicamente, pero esto no se hace para realizar el aborto, sino para extraer al bebé, sin la intención de darle muerte. Y así se puede salvar tanto al bebé como a la madre. Y si en este procedimiento se llega a morir el bebé, entonces sí se estaría ante esta figura de aborto terapéutico, el cual no va a ser punible porque no existió realmente la intención de procurar el aborto. Sin embargo, el problema con este artículo es que quienes quisieran acudir al medio del aborto pueden simular que agotaron todos los medios, que existía un peligro y que no existió la intención de matar al bebé, y de esa manera en su informe médico constaría que ocurrió un aborto terapéutico cuando en realidad sí ocurrió un aborto intencional. Si bien la norma intenta salvaguardar la vida de la madre y del bebé, la práctica ha desvirtuado y no se cuenta con mecanismos médicos y legales que supervisen su aplicación correcta. Este tema ha sido el motivo de controversia, pero no solo en nuestro país. Un caso concreto es el de Perú, porque resulta interesante el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Médicos Católicos del Perú, emitido el 28 de abril del 2014 ante el enunciado del Ministerio de la Salud de ese país sobre el protocolo del aborto terapéutico. Dichos médicos aseguraron que éste solo buscaba una justificación para terminar con las vidas de los niños en el vientre de las madres. Los médicos peruanos cuestionaron si es que puede llamarse terapéutico a un acto que destruye y que mata en vez de curar, donde están las bondades terapéuticas. Así que vale decir curativas del aborto. Los médicos no necesitamos protocolos para salvar vidas, porque es evidente que aquí se trata de un protocolo para justificar el terminar las vidas, denunciaron. Y este argumento aplica muy bien para el caso de Guatemala. También existe la agravación específica. Este es el artículo 140.
El médico que abusando de su profesión causara el aborto o lo cooperara será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135 con una multa de 500 a 3.000 quetzales, con la inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Iguales sanciones se van a aplicar en su caso a los practicantes o personas con título sanitario sin prejuicio de lo relativo al concurso de los delitos. Esta norma es de poca aplicabilidad, precisamente porque el médico practicante o personas con título sanitario se escudan en el aborto terapéutico argumentando que nunca existió la intención de matar y que lo realizaron con el único fin de evitar un peligro para la vida de la madre. Inciso 6.3. La Ley de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Entre otras normas de orden ordinario, podemos citar la Ley de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, en donde en el artículo 2 observa lo estipulado en la Constitución Política de la República al definir la niñez y la adolescencia de la siguiente manera. En el artículo 2, la definición de niñez y adolescencia para los efectos de esta ley se considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumpla los 13 años de edad y adolescente a toda persona desde los 13 hasta que cumple los 18 años de edad, y son relevantes dos aspectos regulados en esta ley. La primera es que le da al niño la calidad de persona desde el momento de su concepción. Y la segunda es que considera que el sexo de niño o niña se define desde su concepción. En los artículos 9 y 11 de esta misma ley acogen lo establecido en las normas constitucionales y estipulan que los niños y las niñas tienen derecho fundamental a la vida y que el Estado está obligado a garantizar su supervivencia, su seguridad y su desarrollo integral, y que tienen derecho a la protección, el cuidado y la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual y social. Y así enfatiza lo último, que estos son derechos que se reconocen desde su concepción. Estos no son enunciados de movimientos pro vida, como algunos pretenden afirmar al ver documentales o videos de abortos que son provocados, sino que son normas legales vigentes que encuentran su fundamento en la Carta Magna de nuestro país. Punto 6.4. La Ley de la Planificación Familiar, Anticonceptivos y Píldora del día después. En nuestro país también existe, en franca contradicción con la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Acceso Universal y Equitativo de los Servicios de Planificación Familiar y su integración en el Programa Nacional de la Salud Reproductiva, la cual permite al Estado proporcionar a las niñas y a las mujeres anticonceptivos y la píldora del día después, las cuales, como ya sabemos, son abortivas. Quienes promueven dichas píldoras argumentan que no tienen un efecto abortivo y que, si son necesarias para que las personas puedan así tener acceso a una planificación familiar adecuada, serán utilizadas. Así que, traduciendo sus palabras, pueden acceder a la eliminación de cualquier bebé que no esté dentro de sus planes si así lo desean. Capítulo 7 o punto 7. Situación de algunos países latinoamericanos. Hablando de Brasil, el 1 de agosto de 2013, la presidenta de este país, Dilma Rousseff, aprobó y convirtió en ley el proyecto de abrir las puertas a la distribución de un fármaco abortivo en todo el sistema sanitario del país, y a partir de esta disposición, los centros médicos están obligados a administrar la píldora abortiva del día siguiente a las mujeres que hayan sufrido una violación hasta 72 horas después del crimen, sin la necesidad de que se compruebe este hecho. Es decir, que se abre una puerta muy amplia para el aborto legal. En cuanto a lo que toca a Uruguay, el 25 de septiembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 del embarazo. En cuanto a lo que toca a Argentina, el 21 de abril de 2014, en el Congreso de la Nación, un grupo de parlamentarios volvió a presentar un proyecto de ley del aborto libre con la excusa inadmisible del derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo.
En Colombia, el 10 de mayo de 2006, se despenalizó el aborto. El 21 de abril del 2014, señalaron las organizaciones defensoras de la vida de este país que el 10 de mayo de 2014 se cumplirían 8 años de la despenalización del aborto y todo lo que eso conlleva. Cada día son más niños asesinados por la nefasta promoción del aborto en Colombia y se calculan desde la despenalización más de 11.000 niños abortados y de mujeres viviendo las secuelas físicas y psicológicas y sociales del aborto en total desprotección. El aborto en Colombia se está realizando de una forma libre, en cualquier momento de la gestación y bajo cualquier pretexto, y esto debe de servir como una voz de alarma para aquellos países que están pensando en despenalizar el aborto. Punto 8. Estadísticas de la mortalidad de las mujeres a causa de los abortos legales. Hoy en día es muy común escuchar que muchos políticos y grupos pro aborto con poder adquisitivo digan que sin el acceso fácil al aborto muchas mujeres seguirán muriendo a causa de los abortos ilegales, no regulados y practicados en condiciones precarias. El Dr. Bernard Nathanson, uno de los fundadores de la Liga Nacional para el Derecho al Aborto, NARAL, por sus siglas en inglés, y exabortista, dijo que él y otros miembros de NARAL alegaban que cada año morían de 5.000 a 10.000 mujeres a causa de los abortos ilegales, y desde entonces ha confesado que él sabía que ese dato estadístico era totalmente falso, pero era una cifra útil y ampliamente aceptada, de manera que ¿para qué salirnos de nuestro camino? ¿Y para qué corregirla? Con esos datos estadísticos y con datos estadísticos honestos, no tiene caso el corregirla. Así que según Lisa M. Kunin, en 1972 murieron aproximadamente 90 mujeres a causa de abortos mal practicados. Y esto no deja de ser preocupante por el valor que sabemos que tiene la vida. Pero está muy lejos de las afirmaciones que los abortistas vociferan. Kunin, Absorption and Abortion Surveillance, Morbidity and Mortality, Weekly Report, Estados Unidos, a 30 de julio de 1999. Ya desde la década de 1960 el progreso de la tecnología había llegado a tal punto que todas las mujeres con embarazos de alto riesgo podían ser salvadas sin la necesidad de recurrir al aborto ni de usarlo como un pretexto para practicar este crimen contra la humanidad. Así que quedaba demostrado aún desde el punto de vista estrictamente médico que nunca se debe hacer un mal o provocar el aborto directamente para lograr un bien, es decir, salvar a la madre. Aún el doctor Alan Guttmacher, quien promovió y difundió el aborto en el mundo, más que nadie comentó lo siguiente. En 1967 dijo que hoy es posible ayudar a casi cualquier paciente a conservar su vida durante todo su embarazo, a no ser que sufra de una enfermedad mortal como cáncer o leucemia. Y aún así, si ese fuera el caso, el aborto muy probablemente no lograría prolongar y mucho menos salvar la vida de la madre. Violence against pregnant women is not uncommon. Associated Press, Estados Unidos, 25 de abril de 2003. CE Editors. Los grupos pro aborto exageran el número de las mujeres alrededor del mundo que mueren a causa de las complicaciones de abortos ilegales. Las cifras anuales que más comúnmente se usan son las de 78.000 a 200.000 y medio millón. Ninguna de esas cifras se sustenta en ninguna evidencia que sea comprobable. El número real se aproxima más a las 2.000 muertes maternas anuales en todo el mundo a causa de los abortos ilegales. Cloves Brain, The Facts of the Life. Segunda edición, Estados Unidos. Human Life International 2001, página 21. Punto 9. Mito del aborto legal y seguro. 9.1. Estadísticas a nivel mundial. Inflar las cifras de muertes maternas por abortos ilegales se ha convertido en el arma perfecta para exigir el aborto legal y seguro y ganar simpatizantes y cuestionar ante la sociedad la actitud de los no abortistas.
De hecho, los países que prohíben el aborto tienen tasas de mortalidad materna mucho más bajas que aquellas naciones donde el aborto es legal. Así lo demuestra un reporte de la División de Población de la ONU del año de 2005 en el que muestra el Informe Mundial sobre la Mortalidad. Naciones Unidas World Mortality Report 2005 se encuentra en línea y está disponible en www.un.org. En cuanto a lo que voy a decir a continuación, país, Irlanda. El aborto fue ilegal hasta el 1 de enero de 2014, fecha en que entró en vigor su primera ley del aborto terapéutico, cuando la vida de la madre corre peligro. Es de sumo interés darle seguimiento a esa situación jurídica y determinar si, habiendo autorizado esta clase de aborto, la tasa de mortalidad materna aumenta o disminuye. ¿Aborto legal? No existe. Aborto ilegal sí existe. Tasa de mortalidad 5 por 100.000. Estados Unidos. Aborto legal existe. Aborto ilegal no existe. Tasa de mortalidad 17 por 100.000. Rusia. Aborto legal existe. Aborto ilegal no existe. Tasa de mortalidad 67 por 100.000. 10 años después de que Estados Unidos se legalizó en el aborto, la cifra de abortos había crecido en un 112%. Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe. La legislación del aborto no reduce las tasas de la mortalidad materna, y esto está en línea, está disponible en www.comiteprovida.org. Todo junto, www.comiteprovida.org. El periodista y escritor Patrick B. Crane, en su artículo El aborto no reduce la mortalidad materna, lo empeora. Él publicó los resultados de los estudios realizados por médicos reconocidos con evidencias fundamentadas. Estas sustentan muy bien el título de su artículo y estos fueron algunos de los datos más contundentes que recopiló. La tasa de mortalidad materna en El Salvador disminuyó a la mitad después de que el aborto se recriminalizara en 1998. El Foro Económico Mundial emitió en diciembre de 2009 un informe en el cual mostró que los países con las leyes más restrictivas sobre el aborto tienen tasas de mortalidad materna más bajas que aquellos que cuentan con una legislación más permisiva. Según un informe de 2009 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Mauritania cuenta con la mayor y menor mortalidad materna en el continente, y es uno de los países más protectores de los no nacidos. El mismo informe de la OMS mostró que países como Etiopía no han tenido éxito en la reducción de la mortalidad materna a pesar de la legalización del aborto, porque la tasa de mortalidad resultó ser 48 veces mayor que la de Mauritania. Sudáfrica, que ha tenido una de las leyes más permisivas del aborto en África desde 1996, vio que las muertes maternas se incrementaron un 20% en el periodo entre 2005 y 2007. Incluso el gigante abortista IPPF reconoció que parte de ese aumento se debe a las complicaciones del aborto, a pesar de ser legal. Chile redujo significativamente la mortalidad materna al mismo tiempo que endureció sus leyes sobre el aborto en la década de 1980, según las estadísticas de la OMS, porque Chile tiene la menor mortalidad materna en América del Sur, mientras que Guayana tiene la más alta y sus leyes del aborto son más permisivas desde 1995. Polonia, donde el aborto fue legal durante 44 años bajo el régimen ruso, después de la caída del comunismo en 1993, prohibió el aborto casi en su totalidad y a partir de entonces las muertes maternas se han reducido en más del 40%. Crane Patrick, el martillo judicial. El aborto no reduce la mortalidad materna en el mundo, la empeora, y puede ser visto en línea porque está disponible en www.elmartillojudicial.com.ar.
El caso de Polonia merece especial mención, ya que sus resultados fueron abrumadores. Después de que se restringiera el aborto de forma casi absoluta en 1993, de un promedio de 135.000 abortos anuales, se disminuyó a poco más de 100 abortos por año. Y todo lo que eso conlleva. En 1990, con aborto libre, murieron 70 mujeres como consecuencia de los mismos, y en 1996, con un aborto restringido, solo perdieron la vida 21 gestantes por la misma causa. La mortalidad materna descendió un 73.3%, pasando de 15 por 100.000 nacidos en 1990 a 4 por 100.000 nacidos en el 2000. El número de mujeres hospitalizadas por las pérdidas bajó de 59.454 a 44.185. El total de complicaciones por embarazos y nacimientos descendió de 178 a 144 por cada 10.000 mujeres. La tasa de las muertes neonatales también descendió de 19 a 9.6. Scala Jorge, el aborto. Preguntas y respuestas, primera edición, Madrid, Editorial Segovia, 2010, página 12. Punto 9.2. El caso de Rusia. En noviembre de 2013, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley para prohibir la publicidad del aborto, una práctica que se ha vuelto epidémica en la nación euroasiática. En 1920, Rusia, entonces aún como Unión Soviética, se convirtió en el primer país del mundo en legalizar los abortos. Alerta digital. Rusia introduce una nueva ley que prohíbe la publicidad del aborto y puede ser visto en línea porque está disponible en www.alertadigital.com. Las consecuencias han sido tan nefastas que a partir de 2011 se exigió a los centros abortistas que incluyeran una notificación en sus anuncios para advertir a las mujeres embarazadas sobre los posibles riesgos para la salud asociados con la relación de un aborto. Y bajo esta nueva ley, a los centros abortistas ya no se les permite hacer publicidad en absoluto. Con los nuevos nacimientos disminuyendo dramáticamente en Rusia, el país quiere evitar seguir los pasos de Japón, donde las bajas tasas de natalidad y los abortos y el hecho de que cada vez más mujeres eligen dar a luz a mayor edad han situado a Japón en el camino de la extinción demográfica. Para combatir la epidemia abortista, se ha propuesto también el prohibir abortos gratuitos en los centros de la salud administrados por el gobierno y exigir prescripciones para la píldora del día siguiente y exigir el consentimiento de los padres para los adolescentes y del marido para las mujeres casadas, así como una semana del periodo de espera antes de realizar un aborto. La situación en este país es de tal gravedad que el presidente Vladimir Putin pidió a las familias que tuvieran 3 o más hijos. El 12 de diciembre de 2012, el presidente Putin dijo que había una tarea para el gobierno que no podía hacer por los rusos, y era procrear. Si nosotros queremos ser fuertes, debemos ser más y mejores, y que las familias de 3 hijos se conviertan en una norma en Rusia, declaró. Punto 10. Conclusiones. Estamos frente a un cuerpo legal que con algunas excepciones nos ha mostrado sus aciertos constitucionalmente, así que contamos con normas que tutelan la protección del derecho a la vida, derecho fundamental y derivado de la jerarquía constitucional. Por esta razón, las normas ordinarias deben guardar la concordancia y la relación con ella de tal manera que cualquier disposición que vulnere el derecho a la vida carezca de validez. Bajo este marco jurídico, todas las normas que surjan en nuestro país deben proteger la vida y sin embargo hemos analizado normas ordinarias que no han encontrado un panorama ideal para su desarrollo. En algunos casos han nacido débiles o con vacíos que han permitido vulnerar estos derechos, como es el caso del aborto terapéutico y la ley del acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, implantados por las tendencias abortistas. Estas han sido importadas de países que pretenden mantener a nuestro país
en el estatus que a estos les pueda convenir. Otras normas, en cuyo contenido protegen la vida, han sido quebrantadas por la ignorancia y manipuladas por los sectores interesados, por lo que han caído en el desuso y en la falta de la positividad. En el imaginario colectivo, solemos culpar a las leyes cuando las cosas no están bien, pero no siempre es así. En este caso, si bien hay normas que atentan contra la vida del no nacido, la mayoría, y esencialmente la Constitución, protegen este derecho fundamental. Falta conocimiento, organización, publicitar y gritar más fuerte que los partidarios del aborto, para no permitir que los grupos abortistas manejados por los intereses económicos logren que la ignorancia y el miedo y la cobardía y la indiferencia y el silencio nos alejen de esa legalidad. Si no podemos mejorar las leyes, el reto en este ámbito es mantenerlas y no permitir que se conviertan en una letra muerta. El reto es lograr que en Guatemala no se promulgue una ley que despenalice el aborto, pues las consecuencias, como ya vimos, serían nefastas. Este libro tiene grandes fuentes bibliográficas, pero aquí llegamos a su fin.